Hola a todos, bienvenidos a Historia X. Hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, ahí mezclado entre todo. Vamos a hablar desde un poquito desde el comienzo hasta donde llegó, más o menos hasta 1945, que fue cuando terminó, y como cosas ahí como anécdotas y la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda. Primero vamos a hablar, por ejemplo, cómo empezó la primera, por qué fue y quién la comenzó, porque la Primera Guerra Mundial no fue por, digamos, por Hitler, porque más o menos la gente asimila la Guerra Mundial con Hitler, pero la primera no. Él estaba, pero era un soldado, un simple soldado, ¿no? Sí, aunque pues la primera y la segunda a la larga es la misma guerra, pero en dos partes. Sí, la primera comienza más o menos como por qué. Bueno, la primera sí era más un conflicto. Bosnia y Serbia eran un solo país en ese momento. Austria y Hungría eran un solo país El en ese Imperio momento. Austríaco. Sí. Bueno, y en el Imperio Austríaco tenía que ver algo Bismarck, ¿no? Pues era Alemania, ¿O era pero Guillermo? sí, Guillermo. Guillermo, Sí, Guillermo era sí, sí, ya tenía ahí bueno, que ver. Pero, digamos, ellos tenían un conflicto desde hace mucho tiempo atrás, y ahí sería una historia larguísima hacia atrás, pero tenían un conflicto ahí esos por dos territorios. países. Esos dos, Bosnia, Serbia, Austria, Hungría. Bien. Mm. Hay que tener en cuenta que eran cada uno de esos Eran cuatro, imperios, se llamaban así sí, porque el imperio húngaro, el imperio sí, austriaco, eran como sí, imperios, ¿sí? sí, pero ellos en ese momento eran un solo país. Sí. Y bueno, tenían ese problema, entonces querían pues remediarlo y todo eso por territorio y envían al archiduque Francisco Fernando y a la esposa a Bosnia, Mm. a negociar, a ¿Los hablar. envía aquí en los austríacos? Sí, de ahí ya los envían, ellos van a negociar supuestamente para ya solucionar el problema y terminar con tanta tensión y el conflicto que tenían. Ellos van a eso. En ese momento, pues ellos van y un estudiante bosnio les dispara a los dos y los Ah, mata. en un carro, ¿sí? Sí, llega y les dispara. Ellos van en un carro sí, un estudiante no es comunista, no tiene que ver nada con él. De un partido ¿Socialista? no, de trabajadores. Sí, 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 él llega y los espera en un callejón, Sí, ¿sí o es un qué? estudiante universitario. Sí, yo eso sí, no sé en qué vi De eso. un sindicato y todo eso, En sí. alguna parte lo vi, como Sí, creo que hay hay pinturas, una hasta película. dibuja, Creo que, no, es que sí. creo que esa escena la vi en una película, pero no recuerdo cuál. Eso, llega y les disparan y ellos mueren ahí. La esposa y el archiduque Francisco Fernando. Mm. Mueren ahí. Bueno, y entonces, bueno, y pasa que los bosnios capturan al estudiante. O sea, él sí Sí, lo así cogen lo cogen preso. vivo, sí. Sí, y bueno, y devuelven los cuerpos a Austria-Hungría. Pero el gobierno austrohúngaro quiere que le den el estudiante para ellos juzgarlo, pero Bosnia no quiere. De hecho, Mm. Bosnia nunca se los entrega. Y ahí empieza una ir y venir de amenazas y presión para que Sí. vuelvan el estudiante. Y ahí, de ahí empieza a desencadenar muchas cosas que van a empujar a que se empiecen ya la guerra como tal. Es más, de hecho, Austria-Hungría les da es que no, es más o menos como en enero, les da un ultimátum que si no les entregan El el estudiante. estudiante, ellos van a atacar. Y como no entregan, ellos atacan. Pero ahí todavía estaba metido Alemania. No, pero Alemania resulta ahí Sí, porque no, es que igual de hecho Alemania no la comienza. no, sí, Alemania. De hecho la pelea es entre ellos, pero por el sistema de alianzas, ¿Cómo, Alemania empieza a cómo ayudar sería hoy a... la OTAN? Sí, lo que existe hoy en día, ¿Qué que es la si, OTAN? si con cualquier No, entre europeos se apoya, sí. o bueno, aquí también pasa eso. Entonces ellos empiezan, y ahí empiezan a unos con otros a ayudarse. El sistema entonces es complicado, un poquito complicado, pero Alemania se mete por el sistema de alianzas, Francia también, Inglaterra también, Francia. porque Francia se mete y al meterse Francia, Pero Inglaterra Francia no apoya se me, a Francia. pero Francia no está con Alemania. No, Siempre han peleado, ¿no? sí, pero Inglaterra sí está con Francia. Bueno, es que la Sí, pues historia de es que eso Inglaterra todo y sí. Francia no hablan el mismo idioma, no tienen las mismas costumbres, pero contar la historia de Francia y la de Inglaterra por separado es imposible, Sí, desde son. ceros, o sea, ellos siempre han estado muy ligados. Y así, y ahí comienzan,
como para resumirlo, porque tiene muchísimas cosas, muchos detalles, pero para resumir así la parte simple, Así comienza. Y ahí se así mete, comienza. bueno, ahí se mete Alemania. Pero y ahí está, Rusia. y Rusia estaba contra Alemania. Pues es que Rusia se mete porque es que eso avanza tanto que, bueno, sabemos que Bosnia y Serbia están pegados a Rusia, Mm. están ahí, tienen frontera. Entonces ellos al ver que eso avanza tanto y Se meten a defender. entonces se meten porque tienen, si no dejan a Y, los, ahí digamos hay países que aprovechan el desorden para meterse hacia el lado ruso. y ahí está, y ahí con los alemanes ya está Bismarck, Es Bismarck. Otto von Bismarck, ¿cierto? Ujú. Que es como un canciller. Sí, y bueno, un militar tremendo. Sí, y sí, claro, ya después los nazis le tenían respeto, ¿no? Sí, y Pensando, y en ese tiempo ya Bismarck ya era viejito, ya tenía sus sí, años. ya tenía O sus sea, en la años. Primera Guerra Mundial Bismarck ya tenía Ya tenía unos 60, 70 años ya, tal vez. pues, sí, tal vez por eso también dicen que, sí, que no, que como que lo manipulaban o algo así, Sí, también existía esa... por la edad. Y bueno, y para un detalle y es que Hitler en esa guerra fue soldado. Sí, él era soldado, él era, No era un era... mensajero, creo que mensajero. Sí, Era sí, un mensajero pero él vivió fuerte la Primera Guerra. sí, pero ahí en ese momento no influyó en absolutamente nada. No, era soldado. Mm. Ya después de eso, esa termina y Alemania queda como, o sea, Sí, lleva la peor parte. sí, lo que pasa es que, los franceses e ingleses, es que Alemania pone la mayor parte porque en ese momento, de cierta forma, pues era un país fuerte económicamente. Entonces ellos meten mucho armamento, mucha cosa. Alemania. Sí, Alemania. Pero cuando se acaba esa, los que ganaron, digamos, por decirlo así, Los franceses, los los franceses y los ingleses. ingleses, y entonces ellos lo que hacen es sancionar a Alemania y le ponen Sí. límites de soldados que no pueden y No le pueden ponen hacer armamento, no no y pueden. les ponen algo que es importantísimo ahí para la segunda. Tienen que pagar Una multa una multa, o sea, pagarle todos los daños causados a todos los a todos países. los países Sí, en eso la fue lo Primera que Guerra. los empobreció y llegó a la Gran No, Depresión. Eso sí, fue una una. cosa terrible. Sí, Es más, yo no hace mucho tiempo escuché algo que si eso hubiera seguido así, digamos, hasta la generación nacida en el 2002 creo, hasta la estarían generación pagando. terminaría de pagar esa deuda. Técnicamente, o sea, más o menos técnicamente, Alemania es lo que es gracias a Hitler, Sí, por así claro. decirlo. Sí, Porque para lo bien o para sacó, mal. sí, para bien o para mal, porque si no sería un país, no, de pronto como Rumania o países así de O tal Europa, vez peor. pobres, O o tal tal, vez peor, sí, claro. porque es una deuda impagable, o sea, algo Sí, como le pasó a Haití, pagando una deuda que no tenían que cómo. jamás van a tener con qué Bueno, pagar. y entonces eso, y estaban sumidos eso sería como que con el 20, 30 y algo, 34. Más o menos porque el 1914, Sí, como más o menos 20. sí, porque las guerras fuertes de la primera fue en Uy, el sí. 14, donde estaba Verdún. Verdún, que es una de las más famosas, que era una guerra de trincheras súper Sí, fue estúpida, ¿cierto? terrible. Fue una Esas guerra guerras eran muy tontísima. estúpidas, sí. Bueno, Pero esa tenía una cosa que era, bueno, Verdún, Francia, que eran solo trincheras y estaban de un costado y de otro, ¿sí? Y se disparaban día y noche y nunca pararon, duraron años disparándose. sí, Y habían, digamos, un ejemplo que eso fue así, digamos, llegaban 100 soldados alemanes o 100 soldados franceses y esos 100 que llegaron en este momento, mañana a esta hora, si habían vivos uno o dos, era mucho. sí, porque era una guerra tonta, así Sí, como andar el cuerpo ahí a la sí, y eran kamikazes. sí, exacto, y no avanzaban, o sea, podían durar Mm. meses y no avanzaban nada, absolutamente nada, ni un metro. Y había una cosa que, bueno, que fue muy tonta, que ellos pensaron en ese momento que para avanzar, entonces necesitaban probar cosas. Y una de esas cosas que probaron fueron los gases. Algo así, sí, de ahí Gases, salió toda esa la guerra sí, química. sí, y Eso que era fue. algo muy también tonto, porque si estaban en un costado del este, digamos, los franceses lanzaban un gas Mm. y eso explotaba en el aire Y y se iba volvía. bajando, pero así como le caía a los, Sí, entonces, a los alemanes, les caía a los franceses, porque pues el viento es el viento va para cualquier parte, no importa, igual a todos les caía.
Entonces fue Sí. muy terrible. Bueno, y volviendo al tiempo de ya el tiempo de cuando ya Alemania estaba pagando eso y estaba empobrecida totalmente, ahí fue cuando Hitler, pues viéndose en esa situación y él siguió trabajando para el ejército, algo así. Pero era, no, era una pobreza extrema en todo el país. Sí. Entonces Hitler, él comenzó a trabajar para el ejército, pero como espía, una especie de medio espía. Lo mandaban a espiar los discursos de los demás partidos políticos y lo mandaban así en cervecerías. Sino pues, él era pues muy, digamos que nacionalista, si lo podemos decir así. Mm. Pero sí tenía algo ahí que lo hacía moverse y se metió una vez hizo un discurso, él dio un discurso. Y entonces era muy bueno dando los discursos, y era muy Sí, era muy, apasionado, y muy en buen una orador. cervecería, sí, y era muy apasionado, podemos decir que más que eso. Y entonces mucha gente iba a esa cervecería a escucharlo a él, por escuchar, o sea, para escucharlo a él, iban a esos discursos. Y antes y después estuvo preso, pero no recuerdo cuando escribió su libro, ¿no? Maikán, Sí, el Mi de lucha. mi lucha. Mm. ¿Y por qué estuvo preso ahí? Fue el que Pues, momento. pues es que en ese, como era el Partido Socialdemócrata, ¿no? Sí, Eh, era socialista. sí, sí, claro. El, porque de hecho la pelea era por los pobres. ¿Mm? Por ejemplo, el carro, el Volkswagen, que mucha gente no sabe cuál es, que es el escarabajo. Sí, Hitler y lo hizo para, para que todo alemán tuviera un carro. sí, Y todos los alemanes tenían carro, pues era muy fácil asequible el, porque hicieron el carro, el Volkswagen. sí, por lo que era económico. Y es más, Volkswagen tiene su lado oscuro con Hitler, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, Hugo Boss. Hugo Boss también. Hugo Boss hacía los uniformes de ellos. Toda la ropa que de Hitler era Hugo Boss. Sí, Los los uniformes uniformes de los de los soldados, SS, de todos, de todos eran eran diseñados por Hugo diseñados Boss. por Hugo Boss. Bueno, y Bueno, volviendo, bueno, él estuvo preso. sí, pero fue por toda esa lucha que tuvo, porque pues en ese momento el gobierno no era socialdemócrata. No. Entonces las protestas y como se volvió como un líder muy importante en ese partido, por eso Estuvo, estuvo sí, preso sí, y un estuvo tiempo. preso con no sé, otro conocido, pero no me acuerdo otro No, de, no no, recuerdo. no si era Goebbels, no me acuerdo. No Sí, es recuerdo. que hubo dos que le ayudaron a redactar sus ideas en el libro, que era Maikán, Mm, que Mi lucha. sí, Y que hubo dos que se lo ayudaron a redactar, pero no me acuerdo exactamente cuáles son. bueno, Bueno, y ya bueno, él ya sale, primero se lanza como candidato del partido, algo así. sí, sí, como que se lanza ahí. Pero, es que hay una parte ahí compleja, porque digamos, él sí tenía mucho apoyo de la gente, ¿no? Sí, Obviamente. claro. Sí, y en especial Ah, bueno, de los sí, partidos, en las fábricas, sí, en todos tenía mucho apoyo. porque eso era de la depresión y la Mm, depresión económica y la pobreza y todo lo que hablábamos anteriormente tiene que ver mucho porque Hitler se agarró de eso. ¿Por qué? Porque les prometió sacarlos de ese tratado y volver a rearmar a Alemania. sí, entonces pues obviamente la Pues la gente gente sí, estaba claro. mal, Tal vez con hambre, aprovechó eso y, Hitler. y él aprovechó esa necesidad que tenía la gente de salir de eso. O sea, en realidad por culpa de la primera sucede la segunda. Si la primera Sí, no hubiera pasado, la no segunda pasa. nunca hubiera pasado. O como también hay una cosa que podría ser probable, o que pudo hacer, sí, porque Hitler era pintor, Y no era era, bueno. era acuarelista, Sí, y se presentó varias veces en París a la Academia de Bellas Artes, digamos así, y sí. lo rechazaron 2 veces. Tal vez si lo hubieran aceptado, él Sí, de hecho hay una película de eso, ¿no? no se hubiera vuelto, no hubiera hecho No, lo que no hizo. era militar, no se No hubiera hubiera vuelto ni militar. canciller ni nada de eso, porque pues se hubiera dedicado al arte, que era lo que a él le gustaba en realidad. Por Sí, eso todas las cosas por eso era su inclinación hacia la música, así era la hacia pintura. las pinturas, cuando ya fue canciller, ya que quería hacer todo como muy arquitectónico, estaba muy. Sí, y le gustaba París, ¿no? Por eso nunca Por eso nunca la destruyó. destruyó, porque le No, gustaba París. pues por eso, porque era, bueno, pues muy igual, Porque o sea, era es un como símbolo en del ese arte. tiempo, y más en ese tiempo era como la cuna del arte, del teatro, la Sí, pintura y no, todo el eso, sí. museo, el Louvre, por El ese Louvre, lado todo. le gustaba mucho. Pero eso nunca la destruyó en realidad. Bueno, y volviendo y bueno, se proclama canciller, ¿no? Porque él mismo se proclama Sí, canciller, porque que es que hay un detalle, fue como una especie de golpe de Estado, si se quiere. sí, Porque no es que hayan votado y lo hayan elegido tampoco. Él subió allá,
pero estaba seguro que iba a mantenerse porque tenía el apoyo de muchísima gente, Claro, era de ya una todos los mayoría, el sindicatos partido ya obreros, era de la todos, mayoría. sí, él tenía el apoyo de toda esa gente. Entonces, por eso él llegó ahí y se pudo mantener ahí, porque no había quien lo pudiera, tuviera la O fuerza tuviera un para, contrincante o algo así. no, para que los, Y ahí se proclama canciller, que sería como el máximo mandatario de todo, ¿no? Sobre sí, todo, una especie de emperador, sí, algo así. algo así. Y ahí ya le declara la guerra primero invade, empieza a Austria, invadir, no invade primero Polonia y Yugoslavia. uy, no recuerdo, Sí, no, lo primero que, no, lo primero pero que es él que hace, Austria también le invade rápido. pero es que como ellos no pusieron resistencia, porque son Pero sí alemanes. la invade. Pero es que no, ahí sí hay una cosa que fue que los otros países no lo ignoraron. Ahí hay una cosa, Ah, no le pusieron no le pusieron cuidado. cuidado. Porque creo que sí fue primero Austria, porque él invadió Austria. Austria primero. Fue Austria primero. Y es porque De Gaulle creo que Charles dice, de Gaulle, sí, que era el primer ministro francés. sí, dice que no, que igual no importa que hasta el mismo lo dice, que dice que no vaya, no importa que él lo haya invadido a Austria porque al fin de cuentas los austriacos son alemanes, que no Sí, no importaba, importa. no le Bueno, dio bueno, importancia, eso también le dijeron a Churchill, a Winston Churchill, que era el primer, pero en que era ese momento no era el bueno, primer ministro. no, era político, sí. Ujú. Pero Churchill dijo por muchos años que tuvieran cuidado con Hitler, que Alemania se estaba armando y todo eso, y lo Pero pues trataron de loco, que que exageraba, viejito senil, y un poco así, que era que, exagerado. sí, pero yo sé si desde el comienzo lo vio como peligroso. Sí, lo vio como peligroso y como vio que se estaba armando y todo. Bueno, entonces sí, Austria es el primero que anexa los Sudetes. No sé, es una región Sí, de y ahí va avanzando, y Polonia sí le invade después después, Yugoslavia, todo eso, ahí va sí. avanzando. Hasta llegar a, bueno, Italia ya estaba Mussolini, entonces No tuvo no hubo problema. necesidad. Los japoneses resultaron aliados de Hitler y De Hitler. Mussolini, porque Hitler, Japón, Japón sí, es curioso. porque ellos allá a ese lado supuestamente era para expandirse por ese lado. Pero eso era más como, Hitler los veía más como algo más estratégico, más no confiaba mucho en ellos, ¿no? Tampoco confiaba mucho en Mussolini, ¿no? No, Mussolini tampoco. No. Sabía que, más que Mussolini, si se fijó bien todo su trayecto ahí político fue muy de que como que sí, como que no, o sea, como que era muy, se acomodaba como a las Bueno, circunstancias. pero digamos todas las cosas que se usaban en el nazismo y todo esto eran muy inspiradas por los romanos, Sí, claro, por era el así. César, por Sí, el saludo de los nazis las fases, se llama eso, que es el sí. saludo al emperador, Mm, al César. El venía signo, de ahí. sí, todo eso, el signo del águila, eh, Sí, las, las flores que las- utilizan. sí, sí, como Sí, ser guirnaldas. sí, Eso exacto. es Son bien del César. La esvástica sí no tiene que ver nada con eso. La esvástica es más de los templos hinduistas. Sí, pero al contrario. Sí, va girando al contrario. Sí, Pero van. esa es de ahí. O sea, la primera esvástica, digamos que la gente de pronto piensa que los nazis la crearon y que fue para eso. No, No. ya existía como tal en Sí, la lo único región que Hitler hinduista. cambia es el orden. Vas Va hacia al el, lado contrario, sí. sí, hacia el lado contrario. Pero ya existía como tal el signo, ¿no? Pero ya Hitler lo adoptó. Y pues también por lo que digo, lo de la cosa del arte y todo eso, Mm, entonces le gustaba todo eso, todo lo quería así como hagamos cuenta que como una escena de teatro o algo así. Y sí, todas era muy simbólico sí, y todo. todas las presentaciones que hacía, los discursos, todas las banderas, todo era bien programado, o sea, no era cualquier cosa que o sea, el camarógrafo, eran directores de cine, de televisión, y eran los Mm, que grababan los discursos y las marchas y las banderas, todo era así, la sí, propaganda. era Era pues de muy hecho, fuerte en eso, en la sí, propaganda, que el ministro de la propaganda era Goebbels, ¿no? sí. Además que, bueno, lo que digo, él era muy bueno hablando. Muy buenos sus Muy discursos, muy bueno, convencida, no, igual tuvo que convencer a todo el mundo, sí, era a todos muy los bueno en alemanes, eso, o que sea, algo, sí, algo tenía que ir para haberlos convencido a todos. sí, claro. Y bueno, y llegó a África, ¿no? Llegó a Ah, África, África, hasta África como la parte de África como Marruecos, algo así. sí, Egipto. Egipto, tuvo eso, tuvo de ahí hasta... Allá hacia arriba, pues hasta los Ah, países, bueno, España no se metió porque estaba Franco, ¿no? sí, Entonces sí, era amigo de, entonces no, ahí no no, pasó no había nada. lío. ¿Cuál más? Pero hacia arriba, pues a los países nórdicos, Sí, claro, llegó a Islandia, Noruega, Finlandia, uy, Finlandia, no, todo eso eso fue un era. imperio tenaz, ¿no? Sí, y bueno, y parte de Francia, Inglaterra estuvo un puntico,
pero Sí, no lo pudo invadir. no lo puedo imaginar, Lo pero lo bombardeó bombardeó y lo tuvo con siempre. B-12. Sí, que ya era como el final de, ya como en los 44 tal vez. Pues ni tan al final, porque los franceses. Bueno, lo que pasa es que los ingleses también la pelearon mucho antes, ellos la arrancaron mucho antes, ellos empezaron a pelearla desde antes. Bueno, los estadounidenses llegaron después, cuando ya cuando Cuando ya, llegó el soldado Ryan. sí, eso es una película. Los estadounidenses llegaron ahí después, pero ellos sí estuvieron también ahí peleando, pero ya más adelante, ¿no? Más adelante. Y por el lado el lado con ya la Rusia, pues peleando contra los rusos, que ellos hicieron aguantando. Aunque Rusia tenía una cosa, lo que pasa es Que que Rusia es muy vasta, muy grande. sí, y tenía un problema de cierta forma, era que cuando estaba ellos estaban en el proceso como de organizarse, si se quiere decir así. Porque acaban de terminar con los Ares, ¿sí? Sí, porque es que en la primera guerra mundial acabaron muchos los que eran reyes. Reyes. Ahí se acabó Ahí eso. se acabó casi todo. Solo sobrevivieron muy poquitos De ahí porque viene, de ahí los viene. húngaros y los austriacos tenían reyes y Y ahí mataron a pero hoy todos. existe todavía el rey de Austria. No son tan No, conocidos, pero sí existen en ahí Austria. acabaron con Pero esos. existe la reina, sí, la austriaca, y todo, sí, existe mm, la princesa y no sé qué más, pero ya no tienen Ya no poder. tienen poder. De ahí viene la historia de Anastasia, ¿no? Ah, pues porque los rusos Cuando los acabaron con mataron, todos los Ares. los zares. Pero es que en ese Pero momento Anastasia existió, sí. fue la única que sobrevivió. Pero no se sabe qué pasó, ¿no? No, No se sabe si fueron, el murió. resto los mataron a todos, a todos, a todos, que ya fueron, que fue Stanley y toda esa gente que ya se logró meter, Para acabar con eso. que llegaron todos en un tren, clandestinamente, Mm. porque todo estaba pues muy mal, porque por culpa de los zares ese país se estaba sangrando. Entonces, lo único que llegan a, pues, por el al transiberiano muy escondidas y todo eso son Stanley, son Lenin, que fue el que entró ahí y empezó a organizar todo entonces fue un caos tremendo, pero ellos de cierta forma todavía están como acomodándose a todo eso. Entonces por eso No, cuando no se ves metieron estaban, tanto, sí, sí. pero igual ellos no tampoco dejaron avanzar mucho a los A los nazis. nazis. No, no les además que era muy difícil porque es muy grande la Y el extensión clima. del clima. Bueno, Hitler ahí cometió el error de atacarlos en invierno, ¿no? Sí, y ahí perdieron, No, porque ahí pues perdían, sí, era tenaz ese clima. solo ellos aguantan eso, o Sí, sea, y además que la estrategia de Hitler era se llama Wehrmacht, sí, Wehrmacht, algo es que sí es sí. una palabra alemana, Mm, que es atacar por tierra mm. con los Panzer, que eran los Los tanques. carrotanques, los Panzer, y después pasaban los aviones, los Stuka, se llamaban Mm, los aviones alemanes, los sí, Stuka, que eran los aviones muy bonitos de por sí, sí, los Stuka. Y entonces obviamente invadieron, por ejemplo, Polonia, y eso era muy fácil porque Polonia todavía era caballería. Polonia mm, tenía todavía ejército de caballos y unas sí, era armas súper muy... antiguas. Y eso, o sea, eso era. Pero es que eso Se les pasó a llamaba los países. Blitzkrieg, ¿cómo se llamaba? La guerra rápida. Sí, Tenía un nombre también. Y entonces iban así. pero es que se pasó a todo. Y En Francia también pasó mucho sí, eso. claro, porque eran muy Bueno, en la Primera anticuados. Guerra Mundial todos usaban caballos. Y ellos siguieron en ese tiempo. Cuando Hitler empezó Ya a había invadir eliminado todo eso. Europa, había todavía ejércitos de caballos, Sí, caballería. Y eso ya no. Sí, la Primera Guerra Mundial era con caballos, caballería. Y sí, eran los aviones biplanos, los de dos alas. exacto. Biplano. Ya Mm. después ya era Sí, los que... monoplano, ¿llaman? Sí, Que son los Stuka y los Mustang, que son. los estadounidenses, que esos eran Los Mustang estadounidenses. son los estadounidenses, que de Mm. ahí viene el nombre del carro como tal, ¿no? Sí, no viene... El carro Mustang no es no es por un caballo ni porque Es basado en la vida. de un avión, sí. De ese carro. Hay otras cosas basadas en el avión, como la marca de Mercedes, de Sí. los alemanes. La Mercedes Benz. Claro que el Ah, no, nombre... BMW, Claro, que es una hélice de un avión, sí. de una Ah, sí. avioneta. El logo. Aunque digamos el nombre Mustang es de una raza de caballos, ¿no? Ah, bueno, sí, no sabía. Sí, es una raza de caballos de los indígenas de Estados Unidos. De los Sí, nativos de americanos. los nativos americanos. Sí, bueno, y entonces ahí, bueno, la idea de Hitler como tal era que ese imperio durara 1000 años. Sí, Que fue, ¿y por qué 1000 años? Que fue 1000 años duró el imperio romano. y era la misma Era la idea. misma idea que, imagínense, 1000 años. Sí, claro. Sí, No, era muchísimo el tiempo. sueño del que durara. Y bueno, y ahí pues en esa pues fue todo el cuento de los
judíos, que el odio judío. Bueno, es que lo que pasa es que resaltan más con los judíos, pero en realidad atacaba otras religiones, los testigos de Sí, los Jehová, testigos de Jehová, las otras, mormones, de todo lo ten otras, todas las otras religiones, menos sí. los católicos. Porque, bueno, No, los católicos no. teniendo en cuenta algo también importante, Que el Hitler Papa. era católico. Sí, Hitler era católico y el Papa, Y el Papa, bueno, también otra cosa, sí. que No el me acuerdo cuál Vaticano nunca estaba. estuvo en Nunca dijo contra, nada, nunca nunca. estuvo en contra Nunca hizo una declaración que. en Nada, contra de los nada. nazis, nada. De hecho, Sí. se reunieron y Y hablaron es más, se piensa que después de la Segunda Guerra Mundial ellos ayudaron a muchos nazis a salir a de ahí y a salir. escapar de ahí. La Iglesia Católica tiene su lado y también Sí, lo sufre con pero ellos. Hitler es algo curioso porque también tenía su cosa de magia negra. O sea, Sí, hacían rituales los nazis y todo esto para poder ganar batallas y pensaban en eso, como la existencia de los ovnis. sí, también, Pensaban en eso. bueno, Se piensa que tuvieron hasta un ovni, o que lo que, intentaron. que intentaron hacer ovnis. Hay estructuras donde Sí. se piensa que hacían como una especie de ovnis que se parecen a a las estupas de los budistas, Sí, como así como una campana. como una campana. Ujú. Y entonces ahí tenían sus cuentos muy raros ahí. Sí, Con también, bueno, en eso hasta se basan Hitler. muchas cosas que decían que buscaban cosas bíblicas, ¿no? Sí, Buscan el Santo buscaron Grial, el Santo del Grial, el Arca de la Alianza. sí, se Hitler, ¿no? dedicaban a eso. Y por eso, por ejemplo, Hitler que creía en eso de verdad. Sí, Porque claro, él mandó digamos, comisiones a buscar el Santo Grial. No era una cosa que, no, o pues sea, porque él era muy católico. sí, lo creía que sí existía el Santo Grial. Y lo buscaron y todo, ¿no? Está la historia que, ¿quién es el que guarda el Santo Grial? No. ¿León? ¿No es de apellido León? No, pero es que digamos hay otra historia que también es una historia y no, pues obviamente de las que se cuentan, Ricardo Corazón de Ricardo León, Corazón de lo que es que un fue un cruzado. cruzado. Uy, pero es que es de 1500. No, 1300 algo. Uy, sí, 1300. 1200 algo. Mm. Uy, muy, muy viejo. Que es uno de las cosas, es un inglés Cruzado. cruzado, pero él era de la realeza. Él no era. Era de la realeza. Y ellos, bueno, en esa historia, Dicen que lo encontró. dice que lo encontró, pero por una razón muy simple. Mm. Porque es que él tenía descendencia de De, la familia del tiempo atrás. de Jesús, Eran descendientes, no, de uno de los apóstoles. de uno de los apóstoles. Exacto. Sí, también es de ahí, dicen que hay Sí, el mito también de eso, de la sí, descendencia. entonces tiene que haber decían que pues, ellos como ellos alcanzaron a ser dueños de Jerusalén y que en Jerusalén estaba, ¿sí? Y él lo encuentra El y él lo Santo puede Grial. encontrar porque él tenía descendencia directa, por eso lo encuentra. Entonces la historia, De Ricardo el Corazón de cuento León, muy dice, buena. sí, el cuento dice es que él lo coge, lo tiene, pero, comete el error Mm. de dárselo a uno de los soldados, pero uno de los soldados lo coge y como es un soldado, Se coge y se desvanece. desvanece, que solo lo podía tener alguien Sí. de sangre directa. O sea, de Hitler alguno no de lo ellos. hubiera podido tener. Entonces, bueno, pues, sí, la historia, Sí, pues, bueno, sí, ese cuento, pero es que Hitler creía que existía. sí, pero él no lo hubiera podido tocar porque solo podía ser con gente que tuviera Entonces, ¿para qué lo sangre buscaba, directa. cierto? Sí, pero pues, bueno, pues si crea tanta cosa, pues Sí, lo buscó y tuvo gente buscando el Santo Grial, la Arca de la Alianza también. la Arca de la Alianza. Pero usted tenía sus cosas muy extrañas ahí con sus creencias. Y ya llegando, pues para llegar como digamos, Sí, es que esa tiene no, pues mucho. que la Segunda Guerra Mundial le tiene horas Y de... la primera, porque pues, la primera no se da muchísimas Sí, detalles, muchas cosas. ya digamos, dejando el tema hasta de la Segunda Guerra Mundial, lo podemos dejar hasta qué parte más o menos. Yo creo que hasta ahí. Sí, porque digamos, ahí pasan muchísimas cosas. De pronto, lo del holocausto lo saltamos, que es parte importante, Sí. y parte que va a formar un montón de Bueno, cosas. digamos, si el Porque holocausto, hay el otra holocausto, cosa. digamos, si uno lo toca más o menos, porque pues casi todo el mundo sabe eso y la gente piensa Sí, que solo, por lo que usted decía, que solo atacaban los judíos y todo esto y no, eran no, todos, pero todas es las que mismas. todo lo que pasó ahí después, hay cosas que todavía se viven ahorita Claro, parte debido a de, lo que claro, pasa. de lo que O sea, pasa. cosas que ahorita se están peleando nacieron ahí. Todavía técnicamente se sigue, hay remanentes de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas cosas que aún pasan y Sí, hay muchas peleas que se ¿y viven aún. usted cree que Hitler siguió vivo? Es probable. Hasta hay una historia que pasó
por Sudamérica, por Bogotá. por Bogotá. Aquí en Colombia, para los que no saben, hay una acería que se llama Acería Paz del Río, que queda La serie Paz en de Río. Boyacá, que es muy conocida acá. Sí, Esa acería tiene fundadores, alemanes. inversionistas alemanes. Y dicen que cuando fue fundada, Hitler estuvo aquí en la fundación. Sí, Cuando la fundaron, pues cuando la obviamente fue inauguraron, un- cuando la inauguraron. cuando la inauguración, y dicen que el alcalde de ese entonces, de ahí de Tunja, era amigo lo ayudó y estuvo ahí unos días y bueno, y hay un libro que es de un argentino que hizo una investigación larguísima sobre eso. Que estuvo unos días y Es- después se fue para Argentina, sí, él donde sigue para dicen que Argentina. murió, ¿no? Sí, dicen que, y bueno, pero hay un libro donde dice que hace como la investigación y dice que estuvo ahí, creo que hasta cuenta la historia de una señora que fue la que le cocinó esos días mientras estuvo Y ahí, bueno, estaba solo con Eva Braun, que Eva Braun era la novia. estaba con otras personas, Yo no pero estaba con Eva creo que Braun. no, ¿Y dónde estaría Evita? quién sabe. Pero ahí estuvo ¿Y el dicen perro? que hubo Blondie. de todo tampoco. Y dicen que fundó hasta una calle que fundaron, Sí. que al comienzo la fundaron con el nombre, pero después le cambiaron, pues por obvias razones, le cambiaron el Pero, nombre. Pues, hay muchas pero historias. y claro, y en ese tiempo como no era tan mediático era muy difícil. Usted podía ir allá y hasta que se dieran cuenta que, uy, está allá. Ya cuando llegaron ya no estaba. ¿Sabe? Porque las noticias eran más lentas y todo no iba rápido. Era, o sea, una noticia de Sudamérica, Europa podía pasar un mes para que llegara. Sí, era más lento. Y digamos, dicen que también pues estuvo en Bogotá. No sé, hay muchas historias que llegó en barco. Entonces, pues, así Sí, fueron muchas cosas. Pero todo se suma a toda la y especulación. era vegetariano, ¿no? Sí, sí, sí. Era vegetariano, sí. Que quería mucho a los perros, ¿no? Sí, Tenía ese perrito, sí, pero bueno, pastor alemán, pastor alemán. que eso tiene su doble cosa y no. Sí, Sí, decía él les daba como un estatus a los perros, digamos en ese caso, pero para dar a entender que esos tenían más derechos que un judío o que un negro. sí. Entonces lo utilizaba para eso. Sí, era por eso, era dar esa idea. Pero yo también creo que él murió en Argentina. Yo no creo que lo hayan asesinado. No, que se haya él suicidado. No, No creo no. tampoco que Y que lo hayan encontrado ya. No, yo creo que lo hicieron también como para que decir que se acabó todo. Sí, para allá, de cierta forma tiene No, sentido. pues es que claro, porque digamos si dicen, no, es que no encontramos el cuerpo, ¿no? Eso hubiera sido un caos. Peor. Porque la gente porque no todo el mundo lo odiaba. Había gente que lo adoraba, había gente que lo quería, lo hubiera estado buscando por siempre y adorando ese, como ese... Sí, y no... La gente piensa que todo el mundo lo odiaba. Y decía, sí, pero pues no No. era así. Y de cierta forma era como darle fin a eso, porque si hubieran dicho que estaba vivo, entonces sería darle más continuidad a tanta vaina, a tanto sufrimiento que habían tenido durante tantos También años. puede ser que haya llegado a un acuerdo, una amnistía ahí para que lo dejaran. Y ya Puede calmar ser, todo. puede Sí, ser claro, también. puede ser. Como bueno, pasa, no sé. hoy en día pasa, o actualmente pasa, y muchas, digamos, hay personas que dicen que tal presidente murió y son muertes todas extrañas y se pierden el tiempo, pero pueden seguir vivos en un lugar del mundo, Sí, con otra identidad. sí, pues no, Pasa bueno, mucho eso hoy en muchas día, cosas. pasa hoy en día, como va a pasar en Sí, más antes en teoría sería más fácil. No hay sería mucha Bueno, especulación. vamos a dejar hasta aquí el tema de la Segunda Guerra Mundial y ahí tenemos como para otro capítulo de esto. Sí, sería muchísimo. Sí, espero les haya gustado el video, le den un like y se suscriban. Chao. Llegaron los estucas.